¿sí? Esperen, ¿cómo se amplía esto? La clase de hoy es de polisacáridos, ¿sí? Dicho de otro modo, de fibra, ¿sí? Así que también es medio una clase de repaso, algo ya han visto, sí, hoy por ahí lo vemos un poquito más profundo y más enfocado, obviamente, en las propiedades funcionales y benéficas que tiene este conjunto de fibras o de polisacáridos, ¿sí? Saben que hoy en día eh, ya se consideran un macronutriente fundamental dentro de un plan de alimentación. Y este tema a mí particularmente me resulta súper importante y importante tenerlo claro porque viste que a veces uno lo piensa y se le mezclan los conceptos o se le mezclan los alimentos, se le mezcla soluble, insoluble, cuál era. Entonces es importante y también aprovechen esta clase como para afianzar esos conocimientos, porque es un tema que lo vamos a tener que tener siempre presente, ¿sí? Lo vamos a tener que tener presente para adulto sano, para adulto mayor, para ancianos, para niños, para embarazadas, y lo vamos a tener en cuenta también en las patologías, ¿sí? Porque atraviesa, les diría, la mayoría de las patologías de hoy en día, y es súper importante la selección, ¿sí? de fibra en los planes de alimentación. Bien, y para empezar vamos a ver un poquito el concepto de fibra, ¿sí? Y para ver el concepto de fibra, como sé que a veces son medios tímidos, virtualmente igual hoy hay varios con la cámara prendida, así que bien ahí, pero les traigo una pregunta, ¿sí? Y una pregunta que van a tener que responder votando, ¿sí? Espérenme. ¿Ahí se ve? ¿Les apareció un cartel? Sí, 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 sí. profe, ve, profe. Bien, ahí tienen que elegir. Léanlo bien. Para ustedes, ¿cuál es el concepto, la definición de fibra de hoy en día? ¿Sí? Yo no puedo ver quién votó, así que voten libremente, pero bueno, obviamente con criterio, ¿sí? Eh, ¿Van bien? Faltan algunos, ¿no? ¿Cuántos somos hoy? 16, 15. Ay, ¿alguien más se anima? Bien, bueno, me faltan dos. Ahí va. Bien, ahí pueden ver los resultados. Sí, se ven. Bien. La idea de esta pregunta en realidad fue mostrarles cómo ha ido cambiando la definición de fibra a lo largo de los años, ¿sí? Las tres se usaron en, en algún punto, ¿sí? Este, Esta, por ejemplo, la del medio, la que dice constituyentes de la pared de la célula vegetal, resistentes a las enzimas del tracto digestivo humano, es como la más obsoleta en realidad, ¿sí? O sea, si uno quiere utilizar esa definición de fibra hoy en día, habría como que darle una vuelta de tuerca, ¿sí?
¿Por qué? Porque solo incluye a polisacáridos de la pared de la célula vegetal. Y esta es la diferencia en los diferentes conceptos. Esperen un segundo. Esta es la diferencia entre los distintos conceptos, ¿sí? Los componentes que van a incluir esas distintas definiciones. Y hoy en día, la que más se utiliza y las que las diferentes bibliografías coinciden es esta, ¿sí? Si ven ustedes en los libros que han visto en otras materias, seguramente aparezca esta porque es la más divulgada actualmente y la que hoy nos vamos a quedar y a enfocar, ¿sí? Es la parte comestible de las plantas o hidratos de carbono análogos. ¿Ven? Ya ahí incluye otros hidratos de carbono, ¿sí? Que son resistentes a la digestión y absorción en el intestino delgado, ¿sí? Esta es una característica fundamental de todos los tipos de fibra. Y con fermentación completa o parcial en el intestino grueso. Bien. La fibra engloba polisacáridos, oligosacáridos, lignina y sustancias asociadas a la planta, ¿sí? Eso es lo que hoy se admite como fibra, ¿sí? Y obviamente que promueve efectos beneficiosos. Entonces, esas serían como las características principales que podemos derivar de esta definición o de este concepto, ¿sí? Que todos los componentes van a tener propiedades fisiológicas y beneficiosas para el organismo, ¿sí? La resistencia a la digestión, la fermentación, que puede ser parcial o completa, solo la lignina, vamos a ver que no es el único tipo de fibra que no se fermenta, ¿sí? El resto de las fibras van a tener algún grado de fermentación. Y obviamente, esto es súper importante, que los beneficios de su consumo van a depender del tipo de fibra, ¿sí? Bien, y hoy en día el concepto de fibra engloba tanto la fibra dietética, ¿sí? Que son los carbohidratos no digeribles y la de lignina, y la fibra funcional, ¿sí? Que incluye otros hidratos de carbono como el almidón resistente, ¿sí? La inulina, algunos oligosacáridos y disacáridos, y hoy en día también hay muchos análogos de carbohidratos que son sintetizados por la industria que también estarían incluidos en este grupo, ¿sí? Bien. Entonces acá tenemos una clasificación simple donde podemos dividir a estos tipos de fibra, ¿sí? En 4 grandes grupos y dentro de estos grupos también otros subtipos de fibra, ¿sí? Tenemos al almidón resistente, por ejemplo, que ustedes saben que hay 4 tipos de almidones resistentes. Tenemos otras sustancias asociadas como la lignina. Tenemos oligosacáridos que tienen entre 3 y 9 unidades de monosacáridos, ¿sí? Como los FOS, los GOS y la inulina, que estos son los famosos prebióticos, que también lo vamos a profundizar un poquito en otra clase, si vamos a tener una clase particular de prebióticos. Y después tenemos los polisacáridos no amiláceos, ¿sí? Que dentro de este grupo están la celulosa, la hemicelulosa, las gomas, los mucílagos, entre otras. Pero más allá bueno, obviamente hay que tener claro el concepto, que es encima un concepto que va cambiando todo el día, que por ahí de acá a 2 años incluyen más compuestos, ¿sí? Uno tiene que ir estando atento. Hoy en día es importante saber cuáles son las propiedades funcionales de la fibra, ¿sí? Porque esto nos va a indicar a nosotros cómo actúa esa fibra, qué función tiene, qué efecto beneficioso va a generar. Y entonces esto me va a permitir a mí elegir el mejor tipo de fibra para la situación de un paciente, de un consultante, que también es importante porque es dinámico, obviamente va a depender del momento que tengamos al paciente enfrente. Por ahí hoy le doy una recomendación y de acá a 2 semanas ya le tengo que dar otra recomendación, ¿sí?
En un momento se acuerdan que las propiedades funcionales o la clasificación de la fibra se dividía en soluble, insoluble y ahí quedaba, ¿sí? Hoy se aceptan otras propiedades como la viscosidad, ¿sí? Y la más importante me parece que es la capacidad de fermentación que va a tener esa fibra, ¿sí? La solubilidad, ¿se acuerdan a qué se refería? ¿Quién da más? ¿No era que tenía que ver con la hidratación de la fibra o sí? Bien, sí. La solubilidad va a tener relación con esta capacidad de la fibra de hidratarse y de formar geles, ¿sí? Que la solubilidad en realidad está directamente relacionada con la viscosidad, ¿sí? Ahora vamos a ver que las fibras solubles son casi todas viscosas, y es esta capacidad de formar ese gel que es con una textura, digamos, viscosa, que eso obviamente le va a dar ciertas propiedades, ¿sí? Esta es la clasificación más básica que existe, que divide las fibras solubles, en donde se encuentran las pectinas, las gomas y los mucílagos, y los fructooligosacáridos. Y después tenemos las insolubles, donde tenemos el almidón resistente, la celulosa, la lignina y algunas hemicelulosas, ¿sí? Después tenemos la propiedad de viscosidad, ¿sí? Que es esta capacidad de formar con el agua una sustancia, digamos, una solución más espesa, ¿sí? Un gel viscoelástico, se podría decir, que es eso, sobre todo que es más espeso. Entonces, por ejemplo, en las fibras solubles, bueno, ya me estoy adelantando, no me quiero adelantar, ¿sí? Pero es esa capacidad de formar un gel más espeso, ¿sí? Y después tenemos la capacidad de fermentación, que son aquellas fibras que van a llegar intactas al colon, donde van a ser atacadas eh, por las bacterias del colon y formar distintas sustancias, como gases, como ácidos grasos de cadena corta, como hidrógeno, como otras sustancias, ¿sí? Las no fermentables, que son 100% no fermentables, como ya les digo, son las ligninas, y después podemos encontrar las fermentables o las parcialmente o poco fermentables, ¿sí? Y en base a estas tres propiedades funcionales, vamos a clasificar a las fibras en 4 grandes grupos, ¿sí? Tenemos, por un lado, las fibras solubles, viscosas y fermentables, ¿sí? Donde se encuentran las pectinas, los betaglucanos, las gomas, el psyllium, ¿sí? Las fibras solubles, viscosas y pobremente fermentables, ¿sí? Después tenemos las fibras solubles, no viscosas, que en realidad el psyllium entra en este grupo, perdón, yo se las acabo de decir en el otro, pero entra en este. Igual ahora las vamos a ver una por una, ¿sí? Este es no viscoso, o sea, es soluble, no viscoso y fermentable, ¿sí? Y después por otro lado tenemos las fibras insolubles, pobremente fermentables o no fermentables, ¿sí? Y estas van a ser no viscosas. O sea, solamente las solubles van a tener una clasificación de viscosa y no viscosas, mientras que las insolubles van a ser todas no viscosas, ¿sí? Y después las fibras insolubles van a ser poco fermentables o no fermentables, como solamente la lignina, y las solubles van a tener algún grado de fermentación, ¿sí? Vamos bien hasta acá, igualmente ahora vamos a ir viendo grupo por grupo, ¿sí? Es medio un chino, ¿no? O sea, como que a veces cuesta como pensar soluble, insoluble, fermentable, pero ya les digo, mi objetivo
con esta clase es que afiancemos estos conceptos para ya hacerlos sin pensar, ¿sí? Que nos salga de adentro, digamos. Muy bien. Tenemos las fibras solubles, entonces, viscosas y fermentables. Y yo acá les voy a hacer una pregunta para que voten. Si ustedes tienen este título, ¿sí? Soluble, viscosa, fermentable. Ah, yo nunca les dejé de compartir el cartel, ¿no? Bien. ¿Tienen? Tienen la cruz. Nunca habían visto el Power, diga. No, bien. Perdón, soy con la tecnología, me puedo. Bien, tienen este título, entonces yo les pregunto, ¿qué propiedad, sí, o qué beneficio va a tener para el cuerpo humano, para el organismo, una fibra con estas características? ¿Es solo una opción, profe? ¿Pueden ser dos? Es una. Ah, Pueden ok. ser por ahí, pero no me dejaba marcar para que seleccionen dos. Ah, ok. Tienen que hacer ahí un balance. Bien, me faltan dos que están dormidos. Bien, tenemos 14 votaciones, hay 15 votaciones dividido eh, a la mitad. Tenemos 47% reduce la concentración de glucosa y colesterol. Tenemos 47% aumenta el volumen de las heces. Y tenemos un 7% que tendría un efecto laxante. Y acá quiero hacer un paréntesis, ¿sí? En realidad, como que estas propiedades se ven, digamos, con las fibras aisladas. Y sabemos que los alimentos son más complejos, digamos, que tienen mezclas de fibras, ¿sí? Entonces es difícil como que un efecto se le atribuya únicamente a un tipo de fibra, pero bueno, es el efecto como que es el principal que nos aporta esa fibra, ¿sí? En este caso, la respuesta sería la capacidad de reducir las concentraciones de colesterol y glucemia, ¿sí? Este, mm, Esta es como la principal función o propiedad que se le atribuye. Después, más al final de la clase, vamos a ver los mecanismos de acción por las que funcionan, ¿sí? En este caso, soluble y viscosa, tenemos la formación del gel viscoelástico o de gran espeso, digamos, que esto va a retrasar el vaciamiento gástrico, va a captar estas moléculas de colesterol y glucosa y así va a disminuir su absorción, ¿sí? A grandes rasgos, después lo vamos a profundizar. Igualmente, este gel llega al intestino grueso y se disuelve, porque ahí esa fibra se va a empezar a fermentar, ¿sí? Entonces ese gel ya no va a estar, por eso se dice que por ahí no tendría este efecto laxante, pero igualmente estos metabolitos de la fermentación aumentan un poco el volumen de la materia fecal. Entonces, se podría decir que igualmente en un caso de constipación se puede recomendar, digamos, que va a tener un efecto doble ahí, ¿sí? En este grupo tenemos a las pectinas, ¿sí? Que son polisacáridos lineales de ácidos galacturónicos, ¿sí?
y que son los más solubles que se encuentran en la pared celular. Y dentro de este grupo tenemos una gran variedad de alimentos como el zapallo, las calabazas, las manzanas, los cítricos, el coliflor, las zanahorias, las frutillas, ¿sí? El membrillo, la ciruela, bueno, frutillas muchas veces, arándanos y mermeladas porque muchas veces tienen el agregado o se hacen con algunas partes de las manzanas que tienen más contenido en pectina para que se esterifique, o se le agrega como parte de la industria, digamos, como espesante justamente, ¿sí? Y es el componente principal de la lámina media de la pared celular, así que ojo ahí cómo se consume la fruta, ¿sí? Después tenemos los beta-glucanos, que son polímeros de glucosa, pero tienen distintos enlaces, distintas uniones que son variadas, que les va a dar una estructura ramificada, y esa es la principal diferencia con las pectinas, ¿sí? Con la celulosa, perdón, que también es lineal, como la pectina, ¿sí? Y los betaglucanos están sobre todo en la avena y la cebada, ¿sí? Bien. Importante, por ejemplo, la avena en un plan de alimentación para un paciente con hiperglucemia, con diabetes tipo 2, ¿sí? Con alguna intolerancia a la glucosa, etcétera, etcétera, ¿sí? Después tenemos las gomas, que son polisacáridos complejos. Están presentes en algunas semillas, legumbres, avena, ¿sí? Y también son extraídos de algunos alimentos que tienen estas gomas y se utilizan como gelificantes o estabilizantes por la industria, ¿sí? Y después tenemos los mucílagos, que son polisacáridos complejos, que tienen una combinación de azúcares como arabinosa y manosa, junto a otras moléculas, ¿sí? Y se encuentran principalmente en semillas de lino y chía, y en algunas algas, y lo mismo que las gomas se extraen de algunos alimentos, ¿sí? Y son agregados por la industria. Bien, ahora tenemos las fibras solubles, viscosas, pero pobremente fermentables. Vamos con la pregunta. Espérame. ¿La están viendo? Sí. Sí. Bien. Ahí tenemos los resultados. Parece como que se estaba en un bingo. Ahí tenemos, bueno, la mayoría respondió que regularía, ¿sí? El tránsito intestinal. Y acá, a ver, tenemos dos puntos fuertes, ¿sí? Lo mismo, tenemos solubles, viscosa, que va a tener esa capacidad de formar el gel viscoso, y entonces va a tener la misma característica que las fibras que estábamos viendo recién, de la reducción de glucosa en el colesterol, pero también al ser pobremente fermentable va a aumentar el volumen de las heces, entonces va a tener este efecto sobre el tránsito intestinal, ¿sí? Y en este caso, como les decía, entra el mucílago, el psyllium, que es una semilla, ¿sí? Que se vende, pues la pueden conseguir la semilla o se consigue como suplemento, ¿sí? Solo o mezclado con otras cositas, que bueno, en este caso está bueno porque
tenemos dos grandes propiedades y se puede dar en una gran diversidad de patologías que después vamos a ver y va a ser un gran aliado, ¿sí? Bien, después tenemos la fibra soluble, no viscosa y pobremente fermentada. En este caso, ¿cuál creen que va a ser la propiedad o la función que va a tener? Bien, súper dividido. Tenemos, reduce la absorción de nutrientes un 27%. Genera ácidos grasos de cadena corta un 20%. Tiene efecto prebiótico la mayoría con un 33% y tiene efecto laxante un 20%. En este caso va a ejercer beneficios derivados de la fermentación, ¿sí? Va a generar algunos ácidos grasos de cadena corta, que ahora vamos a ver cuáles son los beneficios. Son prebióticos, ¿sí? Toda esta categoría son prebióticos que vamos a profundizar en la clase de prebióticos. La absorción de nutrientes en este caso por ahí no va a estar tan alterada como en los otros casos de la fibra, por esto de que es no viscosa, entonces no va a tener esa capacidad de ser un gel tan viscoso, ¿sí? Y el efecto laxante podría incluirse en este caso, ¿sí? En este caso tenemos los FOS, los GOS, la inulina, y hay otros que también vamos a ver después, ¿sí? Son los famosos fructanos o, bueno, prebióticos justamente, ¿sí? Están todos definidos bajo la categoría de prebióticos, ¿sí? Y fructanos, ¿por qué? Porque están compuestos por fructosa, justamente, ¿sí? Con distintos tipos de estructuras, pero todos tienen alguna fructosa, ¿sí? Por ejemplo, los FOS se obtiene a partir de la sacarosa, ¿sí? O son extraídos a partir de la inulina, ¿sí? La inulina son cadenas lineales, largas, grandes, entonces los FOS se originan a partir de la hidrólisis de la inulina, ¿sí? Están en algunos alimentos procesados como las fórmulas infantiles, ¿sí? Las fórmulas de inicio, de continuación, las fórmulas para mayores de un año, hoy en día la mayoría están con este agregado de FOS y GOS, ¿sí? Después tenemos los GOS que se encuentran en la leche humana, en la leche de vaca, porque derivan de la lactosa, ¿sí? Y en algunos productos procesados también como las fórmulas infantiles. Y bueno, la inulina sí está más distribuida en la naturaleza, en la cebolla, en el ajo, en el puerro, ¿sí? En otros alimentos. Pero bueno, esta era una filmina más informativa que después vamos a profundizar en la clase de prebióticos, ¿sí? En este grupo también se encuentra el almidón resistente, ¿sí? Eh, que son productos derivados del almidón que no son absorbidos en el intestino delgado de los humanos y son parcialmente fermentados en el colon, ¿sí? Tenemos 4 grandes tipos de almidón resistente, ¿se los acuerdan? Tenemos el tipo 1,
que es el almidón físicamente inaccesible, por ejemplo, que está encerrado dentro de granos de cereal, de legumbres y de semillas, que son inaccesibles para las enzimas del tracto digestivo alto, ¿sí? Después tenemos el tipo 2 o almidón crudo, que es el almidón que se almacena en gránulos parcialmente cristalinos, ¿sí? Y esta estructura limita la accesibilidad a las enzimas, por ejemplo, el plátano verde o la papa cruda, pero bueno, creo que hoy en día nadie come papa cruda todavía. Después tenemos el tipo 3, que es el que más interés tiene para nosotros, ¿sí? Que son esos almidones alimentarios que se vuelven indigeribles o se vuelven fibra mediante procesos físicos o químicos, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo cocino una papa, la dejo enfriar, ese gránulo de almidón sufre diferentes transformaciones que hace que se convierta en este almidón resistente tipo 3, ¿sí? También una estrategia fácil para recomendar a ciertas patologías y una estrategia que hay que prevenir o tener cuidado en otras ciertas patologías, ¿sí? Que uno eh, tiene que impedir que se genere ese almidón resistente, ¿sí? Y después tenemos, bueno, el almidón tipo 4, que es el almidón que se genera, se modifica químicamente en la industria, ¿sí? Bien, esperen que no sé qué toqué, ahí va. Bueno, y por último tenemos la fibra insoluble y pobremente fermentable o no fermentable, ¿sí? Acá está mal el título. Para preguntas, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que genera esta fibra? Bien, ya estamos. Bien, tenemos el 53% de efecto laxante, el 40% aumento del volumen de las heces y el 7% disminuye la absorción de nutrientes. Ese 7% está medio polémico, podríamos decir, ¿sí? Como explicábamos, la disminución de la absorción de nutrientes va a estar dada sobre todo por la formación de los geles viscosos que tienen la capacidad de, en su estructura, atrapar las moléculas de glucosa y de colesterol y así impedir que se absorban, ¿sí? El efecto laxante, en realidad, yo creo que mejor dicho, está que aumenta el volumen de las heces, ¿sí? El efecto laxante se puede decir, pero en realidad, más que nada, la fibra lo que hace es estimular el peristaltismo por este aumento de las heces y por irritación de la mucosa. No es que, no es, o sea, laxante de comerlo y ser laxante, ¿sí? Dentro de este grupo tenemos a la celulosa, que es un polisacárido lineal, ¿sí? Es el principal componente, es el más abundante de las paredes celulares de las plantas y esto es un indicio de que alimentos van a ser fuentes de celulosa o de fibra insoluble, ¿sí? Tenemos a las frutas, a las hortalizas, justamente en la cáscara sobre todo, ¿sí? En los frutos secos, las legumbres, los cereales integrados, el salvado, ¿sí? Después tenemos la hemicelulosa, que es un componente también de las paredes celulares que va a estar unido, digamos, o asociado, mejor dicho, a la celulosa, ¿sí? Pero ojo que, bueno, acá yo puse la hemicelulosa
pero saben que hay algunas hemicelulosas que son solubles y algunas hemicelulosas que son insolubles, ¿sí? Vieron cuando uno hacía los planes de alimentación en dieta que ponía celulosa, algunas hemicelulosas, bueno, por eso, porque están divididas en dos, ¿sí? Y las ligninas, que no es un carbohidrato, pero se considera fibra, ¿sí? Esta es la estructura, está compuesta por diversas estructuras justamente, como los polifenoles. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que algunos polifenoles funcionaban como fibra? Bueno, tenemos a la lignina, ¿sí? Es un constituyente que ayuda a dar rigidez a la pared celular, ¿sí? Haciéndola más resistente, y no se va a digerir ni absorber, y tampoco dijimos que es fermentable, ¿sí? Así que no sufre ninguna transformación por las bacterias del colon, ¿sí? Va a estar formando parte de algunas frutas, de algunos frutos secos, de legumbres, ¿sí? Sobre todo de la cáscara. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Comentario? ¿Algo que me quieran decir? ¿Vamos bien? Ah, todo bien. Bien. Bueno, la ingesta recomendada, como asumo que la han visto en alguna otra materia y que saben cómo introducirla en un plan de alimentación, les traje pregunta. ¿La pueden ver? No me deja compartirla, creo. No. Todavía no. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No me deja compartirla. Bueno, ¿alguien que se acuerde de la ingesta recomendada de fibra? Creo que era 25 gramos por día, así como un general, y si no había otra de 14 gramos cada 1000 kilocalorías. Sí, 1000 kilocalorías. Después Bien, hay otras, creo que aparecen entre 25 y 30 más o menos gramos por día de fibra. bien, buenísimo, sí. Lo que se busca es eso, 25, 30 gramos de fibra por día, o bien los 14 gramos cada 1000 calorías, que bueno, en una dieta estándar de 2000 calorías llegaríamos a esos 25, 30 gramos, ¿sí? Y también tiene que haber una cierta relación entre una y otra, sobre todo en personas sanas, ¿sí? La relación es de soluble, insoluble, de 3 a 1 aproximadamente, ¿sí? Por eso les comentaba, generalmente igual los alimentos son estructuras mixtas que aportan las dos, ¿sí? Igualmente, esto les voy a decir, 25-30 gramos difíciles de llegar, digamos, ¿sí? Como que en las encuestas, la ENIS, se ve reflejada que la sociedad en nuestro país no llega ni a la mitad de la recomendación. Entonces, ahí importante obviamente el rol que tenemos nosotros como comunicadores y tener este tema siempre presente, que a veces se nos escapa, ¿sí? Bien, antes de seguir les quería mostrar esto, que es lo que figura en el Código Alimentario Argentino, ¿sí? En el capítulo 5, donde definen a la fibra como cualquier material comestible que no es hidrolizado por las enzimas endógenas del tracto digestivo humano, ¿sí? Media floja la definición, ¿sí? La ingesta recomendada es 25 gramos y acá es importante esto sobre todo para el etiquetado de los alimentos, donde ellos definen que un alimento fuente de fibra contiene al menos 3 gramos de fibra cada 100 gramos en el plato ya preparado, o al menos 2,5 gramos de fibra por porción, ¿sí? Y un alimento con alto contenido es aquel que contiene al menos 6 gramos de fibra cada 100 gramos
o al menos 5 gramos por porción. ¿Sí? Eso es importante siempre tenerlo presente de qué hablamos cuando decimos fuente, qué hablamos cuando decimos alto contenido. Y bueno, obviamente siempre uno tiene que tener presente y apoyarse en el Código Alimentario Argentino, que es la regulación que hoy tenemos acá en Argentina, ¿bien? Bueno, frente a las diferentes propiedades que fuimos viendo que tienen los diferentes tipos de fibra, van a estar relacionados con los efectos beneficiosos que se les atribuyen a la salud, que son múltiples, ¿sí? Son 1.000.000, ¿sí? Por ejemplo, está relacionado al mantenimiento del peso y a la disminución del peso, al tratamiento de la obesidad, a la función metabólica, más relacionado con la regulación de las hiperglucemias o de mantener las glucemias dentro del rango, a la reducción de los lípidos, del colesterol sobre todo, ¿sí? A los efectos beneficiosos que tiene sobre la microbiota, a la prevención de distintos tipos de cáncer, a la reducción del efecto de enfermedades cardiovasculares, a su aplicación en enfermedades inflamatorias intestinales, a la prevención y tratamiento de divertículos, al estreñimiento, a la diarrea, y se me ocurren un montón más que se desprende de estas propiedades, y que ahora vamos a ir profundizando un poquito más en cada una, ¿sí? Todo lo que es microbiota, prebióticos, probióticos, alimentos fermentados, vamos a tener clases especiales a eso, por eso no profundizo en esta clase, pero bueno, hoy en día está siendo súper estudiado todo lo que es la microbiota, así que la fibra, hoy en día estamos en la era de la microbiota, digo yo, así que todo esto está siendo súper estudiado, ¿sí? En cuanto a los efectos gastrointestinales, en el caso de la constipación, lo que les decía, la realidad es que hoy en día se están utilizando tanto las fibras insolubles, poco fermentables, como las fibras solubles, ¿sí? Se sabe que el consumo general de fibra incrementa el volumen de los contenidos intestinales que retienen agua, que no son digeridos, y al mismo tiempo los ablandan, y también esto que les decía, que va a ser actuar sobre el peristaltismo, pero no solamente por el aumento de la masa de las heces, sino también por irritación de la mucosa que beneficia el peristaltismo, ¿sí? Ay, les iba a decir algo, se me fue. Bien, ¿cómo van a actuar las fibras insolubles en este caso? Directamente incrementando la masa intestinal, ¿sí? Y acelerando el tránsito intestinal, ¿sí? Y las fibras muy fermentables y solubles también van a aumentar el volumen, en este caso por los subproductos de la fermentación, ¿sí? Porque ese gel que se forma en el estómago y en el intestino delgado cuando llega al colon es desarmado, por así decirlo, pero bueno, la fermentación igualmente participa un poco en el incremento del volumen de las heces, ¿sí? También se utiliza, en los casos de diarrea, se utiliza, sí, la fibra soluble, poco fermentable, ¿sí? Va a tener la capacidad de retener agua y formar un gel a lo largo del tubo digestivo, normalizando la consistencia de las heces, ¿sí? Y esto es importante, las hace más suaves, digamos, en el caso de estreñimiento, y más firmes en el caso de diarrea, ¿sí? O sea, esta fibra soluble, escasamente fermentable, se utiliza tanto en el caso de estreñimiento como en el caso de diarrea, ¿sí? Va a tener efectos beneficiosos en ambos cuadros, digamos, aunque sean antagónicos, ¿sí?
Por ejemplo, en pacientes con ileostomías, con colonostomías, se usa el psyllium para esto, para hacer las heces más firmes, ¿sí? Para tener una heces más formada, ¿sí? Y también se usa en el caso de constipación porque va a favorecer, va a hacerlas más suaves, digamos, va a favorecer también el peristaltismo, los productos, va a tener una microflora un poco más saludable también porque son fermentables, ¿sí? Así que se utilizan para diversos casos, ¿sí? Después tenemos la función en la diverticulosis. Saben que cuando aumenta la presión intracolónica hay más riesgo de que se generen los divertículos, que son como estas bolsitas que se generan en el colon, que cuando se inflaman tenemos cuadros de diverticulitis, ¿sí? Y en este caso también la fibra va a funcionar como preventiva para la aparición de divertículos y también para el tratamiento, ¿sí? Que en un caso, bueno, saben que antes por ahí no se les daba nada de fibra a estas personas y hoy en día es más, se busca aumentar el consumo de fibra. En estas situaciones clínicas, constipación, diarrea, divertículos, cáncer de colon, diabetes, ¿sí? Uno busca alcanzar esos 25-30 gramos de fibra diarios, ¿sí? Este, no es que cada situación o patología tiene su recomendación, ¿sí? Lo importante siempre que se presenten estas situaciones es lograr alcanzar ese requerimiento. Y como les decía, hoy en día el consumo de fibra en la población es bastante bajo, así que uno, como primer lugar, se tiene que proponer alcanzar esos 25-30 gramos y bueno, después se verá y se analizará si hay algún beneficio en aumentar un poco más ese contenido de fibra, ¿sí? Hay estudios donde no se ve beneficios más allá de 50 gramos de fibra, que igualmente es un montón, ¿sí? Pero bueno, busquemos en primera instancia buscar esas 5 porciones de frutas y verduras, granos integrales, legumbres, frutos secos, ¿sí? Bien, les decía entonces que la diverticulosis, tanto para la prevención como el tratamiento, tenemos que tener a la fibra como aliado. Tenemos a las fibras no viscosas, que aumentan el peso de y no fermentables, que aumentan el peso de las deposiciones, tienen una disminución del tránsito intestinal, disminuyen la presión intracolónica, que dijimos que era un factor de riesgo para la diverticulosis, mejoran el peristaltismo del intestino, ¿sí? Así que hay varios beneficios. Tenemos después la relación de la fibra con el cáncer. En este caso, por ahí el cáncer de colon es uno de los más estudiados, pero sabemos que el aumento de fibra indirectamente lleva a un aumento de frutas y verduras, que bien comentábamos en las clases anteriores, que hay una relación inversa entre el consumo de frutas y verduras y de la aparición de distintos tipos de cáncer. En este caso vamos a hablar del cáncer de colon, ¿sí? Una alta ingesta de fibra en la dieta se asocia con un menor riesgo de aparición del cáncer de colon, teniendo un papel protector. Hago hincapié en esto porque es muy importante. Hoy en día está aumentando mucho la prevalencia del cáncer de colon y en realidad se está diagnosticando mucho más, se está viendo mucho más y bueno, se puede, desde un factor, tenemos un factor protector a mano, así que utilicémoslo, ¿sí? Saben que personas con antecedentes familiares de cáncer de colon se tienen que estudiar a partir de los 50 años, ¿sí? Una videocolono se tiene que hacer,
Pero bueno, importante, yo diría con antecedentes y sin antecedentes, obviamente, el consumo de fibra, y si tienen antecedentes, sobre todo, ¿sí? Este, ¿Cómo funcionaría la fibra en este caso? Sería un factor protector al disminuir el tiempo de tránsito intestinal, ya que reduce el tiempo de exposición a diferentes patógenos que pueden estar presentes en el colon. Por la fermentación disminuye el pH, que también hace que sea más difícil la reproducción de los carcinógenos y de distintas bacterias o patógenos. Modifica la microbiota, si se tiene una microbiota saludable, que hoy en día sabemos que la microbiota está asociada a la inmunidad, está asociada a tener una mejor función de barrera, está asociada a tener mayor predominio de bacterias beneficiosas. Los ácidos grasos de cadena corta que se forman tienen funciones metabólicas, así que bueno, en ese caso fundamental tener una microbiota sana, ¿sí? Y el butirato, que se acuerdan que es un ácido graso de cadena corta que se forma en la, en la fermentación, en este caso impide la proliferación de células tumorales, ¿sí? Bien, para el tratamiento de la obesidad se utiliza, obviamente, hay una relación inversa entre el peso, el porcentaje de masa corporal y de la ingesta de fibra, y también hay varios factores por los que tendría este resultado en el tratamiento, ¿sí? En primer lugar, ayuda a controlar la ingesta calórica, ¿sí? En varios sentidos. Disminuye la densidad calórica de la dieta, requiere mayor tiempo de masticación, mayor tiempo para la ingesta, favorece la sensación de saciedad, entonces se plantea que hace que la persona consuma menos alimentos, y también eh, al dificultar la absorción de glucosa hace que la ingesta de calorías sea menor, ¿sí? Prolonga la sensación de saciedad, ¿sí? Retrasa el vaciamiento gástrico, el alimento está más tiempo en el estómago, entonces estamos más saciados por más tiempo. Los que les decía de que dificulta el acceso de las enzimas, disminuyendo la absorción de algunos nutrientes, y obviamente generalmente todos los alimentos que tienen alto contenido de fibra tienen un menor índice glucémico. Bien, lo que les decía de las fibras solubles, viscosas, ¿sí? Que van a tener esta capacidad de disminuir la absorción de glucosa, ¿sí? Actúa, digamos, en en diferentes lugares, ¿sí? Actúa, por ejemplo, relacionado a lo que decíamos recién con la obesidad, ¿sí? En el retraso del vaciamiento gástrico, lo que hace que estemos más saciados y disminuya la ingesta, ¿sí? Actúa a nivel del intestino delgado, disminuyendo justamente la absorción de glucosa por la dificultad de la acción de las enzimas, digamos, por esta formación del gel, van a tener menos capacidad para absorber la glucosa, y además aumenta la producción de algunas hormonas y de regulación que van a aumentar la liberación de la insulina, ¿sí? Y también en el intestino grueso, frente a la fermentación, que va a producir el butirato, que es este ácido graso de cadena corta, mejora la resistencia a la insulina. Entonces, ya les digo, tenemos la propiedad de que disminuye la absorción de distintos nutrientes, pero no es solo un titulito, sino que detrás de ese título hay un mecanismo de acción, y en este caso se actúa en varios sectores, ¿sí? No es solo
eh, digamos, no es solo este trabajo de que, impedido de que las enzimas lleguen a su sustrato, ¿sí? Después tenemos su acción frente al colesterol, ¿sí? Que lo mismo, actúan en diversos niveles. Por un lado, disminuye la absorción intestinal del colesterol, al igual que la glucosa, por la dificultad que van a tener las enzimas para romper ese gel o llegar a su sustrato que va a estar en ese gel que forma la fibra, ¿sí? También por la producción de los ácidos grasos de cadena corta, estos van a actuar inhibiendo la síntesis hepática de colesterol, ¿sí? Y al igual, ¿se acuerdan cuando hablábamos de fitoesteroles y fitoestanoles? Va a haber un aumento en la síntesis hepáticas de ácidos biliares a partir del colesterol plasmático. ¿Por qué? Porque en el intestino secuestra los ácidos biliares y los excreta por las heces. Entonces, el hígado, para mantener esa homeostasis, va a necesitar recurrir al colesterol endógeno, al colesterol plasmático, para seguir generando ácidos biliares, ¿sí? Bien. El aumento del consumo de fibras, entonces, sobre todo las solubles y las viscosas van a tener esta capacidad, también las fermentables, por lo que les decía del butirato, sí. Se asocian con reducciones significativas de los niveles del colesterol, sobre todo el colesterol total, tanto en personas con sobrepeso y obesidad, así como los sujetos sanos solamente con hiperlipidemia, ¿sí? Y esto es un beneficio para la prevención de las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Por eso decimos que la fibra está relacionada a las enfermedades, a la disminución de las enfermedades cardiovasculares, sobre todo por este efecto sobre el colesterol, ¿sí? Y van a ser importantes tanto para la prevención como para el tratamiento. Bien, algunas precauciones que hay que tener a la hora de indicar fibra, sobre todo en sujetos con baja ingesta, puede generar la malabsorción de algunos nutrientes como calcio, así como disminuye la absorción de glucosa y colesterol, puede disminuir la absorción de algunos micronutrientes y también porque están en alimentos donde hay alto contenido de inhibidores del calcio, del hierro y de otros micronutrientes. Puede generar algún tipo de distensión, puede generar gases, puede generar dolor abdominal. Por eso es muy importante, obviamente, cuando lo indicamos, ir progresivamente, ¿sí? Bien, también la fibra es importante, ya se los mencioné un poco, pero en la industria de los alimentos se va a utilizar como aditivos para aumentar la capacidad de retención de agua, para gelificar, para mejorar las propiedades como textura, para estabilizar comidas, ¿sí? Ricas en grasas, para emulsionar, para formar geles, etcétera, etcétera. Y también se utilizan obviamente para formular alimentos funcionales y nutracéuticos con fibra, así que acá habrá que analizar cada uno. Ya les digo, hay así en forma de cereales, por ejemplo, o cereales donde se le hace un agregado de fibra, y después hay, bueno, masticables, hay polvos, ¿sí? Este es el psyllium, este por ejemplo se consigue en la dietética, después hay psyllium más farmacológicos, digamos, ¿sí? En polvo también. Bueno, hay distintos, ¿sí? Hablé muy rápido, ¿no? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Se entiende bien. ¿Sí?